No me dejan. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, gracias, Pedro. Como información para el día de hoy, eh, fíjese, Anthony, que ya me mandaron los diseños para las botas. Miren, te los voy a mostrar. Ya, aquí tenemos los diseños para las botas. Ya me empezaron a mandar los diseños para las botas, pero no me han mandado el precio. Pero según me dijeron que son como a 350, ¿no? Ah, bueno, sí, no sé si se alcanza a ver muy bien. Pero ahí están. Me dijeron que van a traer las tallas para que ustedes se los prueben y que sepan cuál es el que les queda mejor. Sí, entonces, eso estoy esperando que me digan el precio, pero el próximo martes, yo dije que martes, para que ustedes se las prueben y así compren las que les quede bien, porque si les va a quedar muy flojos, les va a salir ampollas en los pies. Y si le queda muy apretado también, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, ¿verdad? Vamos a ver. No sé si ya practicaron los diagramas de ayer o no han practicado. Anthony, Pedro, Melvin. Yo no, profe. Ah, no, no, va. Permítame que yo no me recuerdo dónde nos habíamos quedado. Bueno, el siguiente motor que vamos a estar viendo es el motor universal. ¿Cuál es el motor universal? Bueno, el motor de licuadora, este, de, de pulidora, de barreno, ese es el motor universal. Ahorita, hasta este punto, ¿verdad? Ustedes me dijeron de que sí vieron, ¿verdad? Pero así, digamos, a pincelazo, por así decirlo, lo que vienen siendo los motores, ¿verdad? En quinto, ustedes sí debían haber visto el motor universal y el motor DC. También el motor monofásico, pero este año lo vamos a estar viendo. Lo bueno que tenemos bastantes periodos, ¿verdad? Lo bueno que tenemos bastantes periodos y así podemos ir un tanto despacio, ¿verdad? Solo antes de entrar al motor universal, no sé si tienen alguna duda de cómo funciona el motor DC y ya saben, si tienen alguna duda, díganme, yo les respondo. No sé si tienen alguna duda de cómo funciona o está claro cómo funciona. ¿Pones? ¿Está claro? ¿Pones? ¿Está claro cómo funciona? Anthony, Pedro, Alfredo, Pedro, Melvin, ¿está claro? Oye, ¿sí me escuchan? Eh, sí, profe. Ahí está. Una explicación. Va. Bien, perfecto. Bueno, recordemos que nosotros tenemos lo que viene siendo el motor, ¿verdad? El motor, ¿cómo es que funciona? El motor, como ya lo dice su nombre, ¿verdad? Funciona con corriente continua, ¿verdad? Corriente continua que utiliza positivo y utiliza negativo. Positivo y negativo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de motores de corriente continua, debemos tomar en cuenta que tenemos lo que viene siendo los imanes permanentes. Sí, tenemos los imanes permanentes. Voy a colocarlo de ojo. Esos imanes permanentes son, ahí sí que su nombre, como su nombre lo dice, ¿verdad? Son de los imanes naturales, ¿verdad? Ese se puede llamar el polo norte
y por el otro lado tenemos lo que viene siendo el polo sur. Esos son los imanes permanentes. Y si ustedes, por ejemplo, colocan lo que viene siendo permítame, o sea, este sería el polo sur. Si ustedes tienen un motor y ustedes lo acercan a algo metálico, van a ver que los imanes. Ustedes van a tener. Vean, aquí tengo un motor. Este motor, al acercarlo con algo así, digamos, metálico, pues lo atrae, miren, porque tiene sus imanes. Sí, los imanes, ¿vean? Los imanes son los que lo atraen. A ver, Melvin, ¿cuál es el estator en un motor? Melvin, ¿cuál es Pues, el estator? ¿es la bobina, ¿Mande? profe? ¿El estator es la bobina? Sí, es por lo que recuerdo yo. Vamos a ver, Pedro, ¿cuál es el estator? No me acuerdo, profe. Me habían dicho que estaba claro. Anthony, ¿cuál es el estator? Es el imán. El imán. Sí, pero digamos en sí, en total, ¿cuál es el estator? Digamos en este motor, ¿cuál es el estator? Los imanes forman parte del estator, pero no es el estator en total. ¿Cuál es el estator en un motor? ¿No? El estator de un motor es la parte que no se mueve. Sí, entonces prácticamente viene siendo la carcasa junto con los imanes en el tema de los motores de corriente continua. ¿Sí? El estator es la parte que es fija, ¿sí? No se mueve. Estator, parte que no se mueve. Así de sencillo. Diciendo esto, ahora digo la pregunta, ¿cuál es el rotor, Pedro? Pedro, ¿cuál es el rotor? Pedro, ¿cuál es el rotor? Melvin, Melvin, ¿cuál es el rotor? ¿Sí? Rotor, ¿cuál es el rotor? El rotor es lo que gira dentro de la bobina, por así decirlo. De la bobina, no directamente, porque a veces la bobina también gira, ¿sí? Ah, Pero ya. sí, prácticamente sí es la parte que gira, ¿verdad? Aquí, como se recordarán ustedes, miren, tienen lo que viene siendo un conmutador. ¿Para qué sirve el conmutador, Anthony? ¿Para qué sirve el conmutador? Anthony, ¿para qué sirve el conmutador? No me acuerdo, profe. Ahorita vamos a ver por qué, miren. Prácticamente al conmutador se le viene a conectar lo que viene siendo las bobinas, ¿verdad? La o las, dependiendo de cuántas tengan, ¿eh? Aquí tienen la bobina, miren. Aquí tienen la bobina. Así, miren, así está conectada la bobina, ¿miren? Ahora bien, nosotros en la bobina también tenemos lo que viene siendo el flujo eléctrico, ¿verdad? Flujo eléctrico. El tema de la corriente, ¿cómo se comporta? ¿De positivo a negativo o de negativo a positivo? Jóvenes, eso ya les había dicho. ¿De dónde a dónde viaja? ¿Viaja de negativo a positivo o de positivo a negativo? ¿Cómo viaja? De positivo a negativo, ¿Por qué, Anthony? porque, a ver, ¿Por qué viaja así? ¿Por qué viaja así, Anthony?
Pedro, ¿de dónde viaja la corriente? ¿De dónde baja, de dónde, cómo viaja? Si digamos yo les coloco ese circuito, miren, positivo y negativo, y les coloco aquí, miren. ¿Cómo viaja la corriente? La corriente viaja según la flecha negra o según la flecha roja. ¿Cómo viaja? Concepto de ley de Ohm. ¿Cómo viaja? Melvin, ¿cómo viaja la corriente? ¿Según flecha negra o según flecha roja? Eso también lo vimos en la clase, digamos, de repaso de ley de Ohm. Pedro, ¿cómo viaja? ¿Según flecha roja o según flecha negra? La flecha roja, profe. ¿Por qué, Pedro? Voy a quitar la flecha negra. Ahí está, miren. ¿Por qué viaja así, Pedro? ¿Por qué viaja según la flecha roja? ¿Por qué? ¿Por qué viaja en esa dirección? Y es algo de concepto de transporte y distribución de energía. ¿Por qué viaja así? Pues, voy a ponerles una... ¿Por qué viaja la electricidad del lado negativo a positivo? Eso sí deben recordarse ustedes, miren. Número uno, porque los electrones están en las órbitas. ¿Sí? Entonces están más separadas del núcleo. Número dos, porque el electrón tiene menos masa que el protón. ¿Sí? El electrón tiene menos masa que el protón. Eh, concepto de física. Vamos a ver, Anthony, ¿por qué el electrón tiene menos masa que el protón? ¿Por qué tiene menos masa? Aquí están las masas, miren, pero ¿por qué tiene menos? ¿Sí? ¿Por qué decimos que tiene menos? Solo leyendo esto, ¿cómo podemos saber que tiene menos? Miren, la masa del electrón dice que es de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y el protón dice que es de 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Por qué decimos entonces que el electrón tiene menos que el protón? ¿Por qué tiene menos masa? Eso son conceptos de física. ¿Por qué tiene menos? ¿Por qué tiene menos masa? Solo leyendo esa cantidad. ¿Cómo podemos saber eso? Por el -31. Por el menos 31. Si el exponente, digamos, de la base 10 es negativo, entonces indica que el número va a ser pequeño o va a ser grande. Anthony. ¿Cómo así, profe? No lo entendí. Aquí miren, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de notación científica, podemos decir, por ejemplo, 3, punto 02, por decirlo así, por 10 a la menos cuarta, por decirlo así. ¿Este es un número pequeño o un número grande? ¿Es un número pequeño o es un número grande?
O sea, digamos, el número real es un número pequeño o es un número grande. Es un número pequeño. Es un número pequeño. Y si yo digo entonces 3.02 por 10 a la cuarta, ahora positivo, ¿es un número pequeño o es un número grande? Ya sería un número grande. Exacto. Entonces nos damos cuenta que mientras más grande sea el exponente negativo, la masa va a ser más pequeña. Miren, mientras más grande sea el exponente negativo, menor va a ser el número real. Mientras, mientras más grande sea el número positivo, ¿verdad? Mientras más grande sea el exponente positivo, más grande va a ser la masa. Miren, más grande va a ser la cantidad real. ¿Sí? Por lo tanto, miren, el 31 es más que el 27, ¿verdad? Entonces nos dice que el electrón es más pequeño que el protón, tiene menos masa. ¿Sí? Por eso, como bien lo dijo Pedro, la corriente se comporta aquí, miren, porque lo que nosotros desplazamos son electrones, no protones. ¿Sí? Electrones son los que nosotros desplazamos. Dicho esto, vean, vamos a continuar aquí, miren. Bien. Bueno, en este caso, vamos a obviar, digamos, el signo, digamos, de positivo y de negativo. Vamos a decir que la corriente se comporta en una dirección, no importa. Aquí tenemos lo que viene siendo las escobillas, miren. Las escobillas que en el motor, ahorita que vamos a ver el universal, vienen siendo carbones. ¿Sí? Son carbones. Y esos carbones vienen conectados a la fuente. ¿Sí? A la fuente, miren. A la fuente por medio del carbón, miren. Ahí está. Bueno, entonces vamos a decir que en este punto, miren, lo que viene siendo el tema de los electrones, ¿verdad? Que estén viajando por aquí, vean, que esté viajando en esa dirección. Vamos a poner otro color, ahí está. Que esté viajando en este color, digamos en esta dirección, miren, en este punto, vean, en este punto, vale. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Miren, las bobinas vienen y crean su campo magnético. ¿Cómo sabemos hacia dónde está el campo magnético, jóvenes? ¿Cómo sabemos si viene para mí o va hacia el otro lado? ¿Cómo sabemos digamos, el campo magnético? ¿Es una regla? ¿Regla de qué? Esas son preguntas de exámenes, jóvenes. Y de laboratorio. ¿Cómo así, profe? ¿Hacia dónde nos dice, digamos, que si que si el campo magnético viene aquí o viene en esa dirección? ¿Qué es lo que nos dice así? ¿Cómo podemos saberlo nosotros? ¿Cómo vamos a saber nosotros si viene hacia aquí el campo magnético o en sentido contrario? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Regla de qué se llamaba eso? ¿Regla de qué se llama eso, jóvenes? Por favor, vayan tomando nota de todo esto. Eso se le conoce como regla de la mano derecha. Importante. Regla de la mano derecha. Anthony, ¿qué nos decía la regla de la mano derecha? Me olvidó, profe. ¿Qué manda? Se me olvidó. Pedro, ¿qué nos dice la regla de la mano derecha? Profe, creo que es para donde apunta el dedo, ¿Ah? el pulgar, y Ajá. ahí es donde va el campo magnético.
Exactamente, ¿verdad? Supongamos que esta es su mano derecha. ¿Estoy bien aquí? Supongamos que esta es su mano derecha. ¿Estoy bien ahí? ¿Sí es esta su mano derecha, por así decirlo? ¿Sí es esta su mano derecha? Sí, profe. Sí. Sí, va. ¿Para dónde la ponen? Para donde apunta la corriente, ¿verdad? El pulgar hacia donde apunta la corriente y los 4 dedos indican que el campo magnético viene hacia aquí, miren. ¿Eh? Viene en esta dirección, ¿vean? ¿Sí? En esa dirección viene el campo magnético. Va. Por lo tanto, aquí se crea un polo norte, miren. Aquí se crea un polo norte en la bobina y aquí se crea un polo sur. Como son polos iguales, ¿qué va a pasar aquí? Se van a repeler, ¿sí? Se van a repeler y va a dar vuelta la bobina. Vamos a, vamos a buscar esa imagen que teníamos antes. Vean, permítanme. Bien. ¿Cómo es que funciona eso? Vean. Aquí tenemos lo que viene siendo el conmutador, ¿verdad? Aquí tiene el conmutador, miren. Entonces, al producir ese campo magnético, vean, lo que se crea ahí es, digamos, el tema de la repulsión, vean. El tema de la repulsión. Miren, el tema de la repulsión. ¿Y cómo es que, digamos, que se convierte en un ciclo? Bueno, lo que pasa es que nosotros aquí tenemos el conmutador, miren. Por lo tanto, como aquí tenemos el conmutador, lo que va a pasar en este punto es que la bobina va a girar, sí, el rotor va a girar, va a girar. Entonces, esta parte, miren, esta parte del conmutador va a dar vuelta, ¿sí? Va a dar vuelta. Por lo tanto, ahora la corriente va a ir en otra dirección, ¿sí? Va a ir en la otra dirección. Entonces, yo vengo con mi mano derecha, hago aquí, y digo que ahora va en otro sentido. Sí, va en otro sentido. Y así, miren, se va a ir creando un ciclo infinito, miren. Obviamente yo digo infinito porque, si nosotros no lo detenemos, pues eso seguiría y seguiría y seguiría. ¿Sí? Pero es gracias a eso, miren. Porque la corriente circula en una dirección, entonces yo, digamos, ya sé hacia dónde va mi campo magnético. Yo ya sé que si es norte o si es sur, ¿sí? Y al momento de girar, pues prácticamente se resetea, por así decirlo, miren. ¿Sí? Ese viene siendo el motor de corriente continua. ¿Sí? Ese es el motor de corriente continua. Si yo quisiera cambiarle de giro a un motor de corriente continua, ¿qué es lo que debo hacer? Pasarle el negativo al positivo. Pasar de negativo. Prácticamente conmutar, ¿verdad? Conmutar los carbones, ¿sí? Las escobillas. Conmutarlas. Donde va el positivo, ahora va a ir negativo. Y donde va el negativo, ahora va a ir positivo. Así es. ¿Sí? Así es. Y eso es lo que nosotros debemos saber del motor DC, ¿sí? Estator, parte fija, rotor, parte que gira, bobina, pues son las bobinas, ¿verdad? Los imanes permanentes. Y también tenemos ahorita le decía así, el conmutador, ¿qué otra cosa? Las escobillas. También tenemos, sí, también tenemos el tema del entrehierro. Entre hierro en los motores vienen siendo los espacios vacíos. Te voy a mostrar. El entrehierro es un espacio que queda, digamos, aquí mira, el entrehierro es un espacio que queda, digamos, de vacío entre el estator y el rotor, lo que le va a dar la libertad al rotor de girar, ¿sí? Porque si estuviera rozando con el estator, no avanzaría, ¿verdad? Porque se quedaría atascado, ¿sí? Entonces, el entrehierro es el espacio vacío entre el estator y el rotor, ¿sí? Otra pregunta de examen, por eso espero que estén dando, ¿verdad? Entrehierro, distancia o separación entre el estator y el rotor, ¿estamos? No sé si tienen alguna duda con respecto al motor DC y si tienen dudas, por favor, díganme, ¿sí?
Por favor. ¿Tienen alguna duda con el motor DC? ¿No tienen dudas con el motor DC? ¿No? Entonces vamos a pasarnos a explicar lo que viene siendo, permítame, la actividad. Vean, en el tema de las actividades, ustedes tienen habilitado lo que viene siendo la hoja de actividad número 1, que era para el 10 de febrero, pero eso los habilité hasta el 16 de febrero, miren, automatización. En esta actividad dice, primera serie, dice, en el documento, digamos, coloque fotos de las siguientes preguntas ya respondidas. Si lo trabajó en papel, ¿verdad? Ahora, si lo hace, digamos, de manera virtual, pues no es necesario. Deben responder las siguientes preguntas. Miren, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo debe tener fin. ¿Cuáles son los tipos de algoritmos que realizan las personas? ¿Qué es una estructura secuencial? ¿Cuántos tipos de alternativa existen en las selectivas lógicas? Y la otra serie dice, en un documento coloque las fotos de los siguientes ejercicios ya resueltos. Si en su caso lo trabajó en papel, ahora si no, pues no importa. También lo puede resolver virtualmente. Algoritmo para la instalación de un tomacorriente, debe ser el algoritmo de ello. Algoritmo para hacer un empalme de prolongación. También hagan eh, el algoritmo, ¿verdad? Ya ustedes ya saben cuánto pelar, pues es decir, deben pelar una distancia de, no sé, 4 centímetros, 3 centímetros, la verdad no sé, 3 centímetros creo que sería, ¿verdad? Un empalme de prolongación. Por último, dice, en un documento coloque las fotos de los siguientes ejercicios ya resueltos. Pueden trabajar en papel o de manera virtual. Y debe ser un diagrama de flujo para la instalación de un tomacorriente, asumiendo que ya está encajado, ¿sí? Nota, el documento debe ser subido en formato PDF. Esta será la tarea que ustedes deben hacer en automatización, que como ya saben, pues digamos, en automatización y en, y en diseño de planos hay actividades, ¿sí? Porque lo de taller, pues aquí es mismo se evalúa, ¿sí? No sé si hay alguna duda, jóvenes. No, profe. No, va. Entonces, jóvenes, ese ha sido el repaso general del motor DC, que espero que sí haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Cualquier duda me comentan. Y así vemos cómo irse las resolviendo, ¿vean? Entonces, no. Eso sería entonces todo por el día de hoy, jóvenes. El día de mañana entramos a lo que viene siendo un motor universal, que es el motor de, como ya dije, de licuadora, de pulidora, de horreno. Ese es el motor universal. Y lo vamos a estar viendo el día de mañana, ¿sí? Entonces, pasen feliz día, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Y en cuanto me manden el precio ya fijo, les comento. Como ya les dije, el día martes se estarían probando ustedes sus botas para saber cuál talla es mejor, porque las tallas de las botas no son las mismas a las tallas de los zapatos, ¿sí? No, no son las mismas. Entonces, para que se los prueben, ¿verdad? Voy a detener la grabación.